Hola, 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 buenos días, buenos días. Hoy estamos a domingo 13 de julio. Estamos por ahí 1:05 grabando el programa de hoy, de esta semana 28, programa 28 del 2025 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en su cuarto año de misión, Educar para Transformar. Y hoy tenemos un programa bellísimo porque aquí vamos a hablar de un grande de nuestra región latinoamericana y sus aportes a la educación popular y de paso, bueno, a la educación integral de los pueblos de la América Latina en su centenario del natalicio, 1925-2025, del natalicio de Orlando Fals Borda, que es un maestro de estos dos que tengo acá ahorita y en una media hora se está conectando otro compañero de la educación popular, que es Camilo Álvarez de el Centro Martín Luther King del Uruguay. Pero bueno, hoy tenemos a esta compañera que es de esta casa y también José Carlos de esta casa, pero en esta faceta, ¿eh? Porque aquí ustedes han presentado distintas facetas, bueno, echaron desde los feminismos, desde la negritud, bueno, ahora estamos en educación popular, hoy celebrando, hombre, ese gran legado de Orlando Fals Borda. Y Sharon, en realidad tú eres un referente, no solamente desde Alforja, sino también de tu conexión con esa hermana mayor que yo digo que es nuestra madre, Mariela Arce, y todo el trabajo que en educación popular por 50 años ha venido realizando SEASPA. Entonces, ese trabajo que va más allá de Centroamérica y de la Mesoamérica, que tú estás en el mundo entero, Sharon, en este tejido tan simpático, interesante, que por ejemplo, desde mi grupo de trabajo, que forma parte de este esfuerzo de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo en mi eje uno, con la compañera Patricia Botero, que no pudo estar acá, celebrando estos 100 años de Orlando. Bueno, en realidad estamos comprometidos desde este esfuerzo de la academia, esta simbiosis, esta sincronización entre el trabajo teórico, académico que se hace a lo interno de nuestras instituciones universitarias y esa conexión con la sociedad que al final de cuentas es esa construcción de saberes y de conocimientos diversos que pasa por reconocerlos para entender la necesidad de que esa transformación social que todos anhelamos, los que están dentro de la academia o fuera de la academia, lo hagamos en una conjunción, ¿no? De saberes. Entonces, decía Orlando que el conocimiento no es un privilegio, sino un derecho de todos y de todas, agrego. Bienvenida, Sharon. Nada, empezamos por las mujeres, José Carlos, pero bienvenido también. El saludo primero de ambos. Muchas gracias. Es estar en mi casa pregonando ideas, ¿verdad? Y yo tengo un dicho que en mi TikTok, que abrí precisamente porque un estudiante dominicano me dijo, ¿cómo tienes un libro y no tienes TikTok? Son esas cosas maravillosas de la vida. Y ahí le puse un pensamiento de que pensar es gratis, ¿verdad? Es una acción profunda y gratuita. Y yo creo que en Pregonando Ideas hacemos eso. Es pensamiento y precisamente toda esta línea de False Borda que vamos a ir viendo en el camino. Y bueno, gracias por la oportunidad. Yo me ubico, yo pensaba hoy como educadora popular y educadora popular feminista, desde a dónde me ubicaba, que esa es una clase de prekinder que nos dan a la gente de educación popular, desde a dónde te sitúas para hacer esta reflexión. Y yo no podía situarme desde otro lugar que no fuera este cuerpo racializado afroindígena, ¿verdad? Que reconoce sus raíces ancestrales de Puerto Rico. Y desde ahí me ubico desde una relación comunitaria que soy una mujer comunitaria que acompaña comunidades, pero que además es internacionalista. Yo creo que eso es importante decirlo. Más que títulos, más que otras cosas, desde donde nos ubicamos, desde este cuerpo político, este primer territorio político, y estoy muy contenta de compartir con el compañero también desde México y contigo y luego con Camilo. Claro que sí. No, además saludamos no solo a ti, sino a la Escuela Popular Itinerante Citlali Fernández Pringle, que es épica.
que es realmente un caminar en el que yo he estado, desde sus inicios. Así que enhorabuena celebrando la educación popular en movimiento. Bienvenido, José Carlos. Saludos, José Carlos López Hernández. ¿Qué tal, Rebeca, Sharon? Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto conocerte, Sharon. Y también es un gusto compartir en este programa, pregonando ideas por la cultura del pueblo. Espero que no se aburran de mí tus No, no. teleescuchas, ¿verdad? Porque ya es el tercero, creo que seguido, estando acá en Panamá, pero bueno, Pero bueno, para mí, tocando distintas temáticas, sí, ¿eh? distintas temáticas y siempre con esta disposición de aprender, ¿no? De aprender, de compartir. Y me parece que la compañera Sharon tocó un punto importante que es la idea de de la comunidad. Tengo que decirles, yo estoy tratando de resignificar, ¿no? Ese término, esa palabra, esa forma de vida. Tengo que aceptar que en algún momento me desencanté porque siento que también esa idea de comunidad se está vaciando de sentido en el sentido de que se está utilizando ya como un fetiche, ¿no? O sea, todos queremos ser comunitarios, todos Mm. apelamos a la comunidad, pero nuestras prácticas son altamente individualistas, competitivas, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo una lógica de educación bancaria, que efectivamente es una de las grandes críticas que podríamos hacer desde el posicionamiento de la educación popular, ¿no? Entonces, un gusto estar acá con ustedes, un abrazo y acá estaré bajo la lógica de la escucha activa y participando cuando me toque. Claro, y mira, justo arrancamos con esto del posicionamiento de quiénes somos, como bien lo planteó Sharon, que es parte de entendernos desde nuestras raíces, de nuestros pueblos. Y decía Orlando justamente que debemos entender nuestros saberes y nuestros conocimientos más allá de Europa, es decir, no están en Europa, como decía él, y la verdad que este desanclaje colonial o decolonial, que ahora lo ubicamos así en la academia, hombre, y por supuesto respetando a estos maestros, Aníbal Quijano, respetando al maestro Enrique Dussel, en otros espacios y en mucho tiempo atrás, pues también venimos hablando de esos reconocimientos de esos otros y esas otras desde nuestras realidades en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros ríos, en nuestros espacios. Entonces, hoy vamos a celebrar este andar de construcción de saberes desde nuestras realidades que planteó este compañero, que por cierto, por aquí también tenemos que hablar, sí, de esa parte formal, ¿no? De Orlando, que fue un maestro fundador de la sociología en Colombia. En su momento, en su espacio territorial, y que, bueno, yo desde la sociología que también me tengo que posicionar, igual que José Carlos, que es sociólogo, no lo había platicado Sharon, pues ya nuestros oyentes pues lo saben, pero José Carlos es de esos sociólogos como yo, que intentamos una nueva escuela, ¿vale? En este siglo XXI. Y en el caso mío personal, que bueno, ya pasa un poquito del medio siglo, estoy en esa búsqueda de ir pasos atrás, de un reencuentro con mis orígenes, y por eso hoy es tremendo, tremendo para mí el poder festejar este centenario del natalicio de Orlando. Y arrancamos contigo, Sharon, porque desde Alforja y desde los distintos espacios en los que tú vienes hace más de una década, va, y quizás dos, no lo diga, dilo, Sharon, sin pena, sin miedo, no pasa nada, porque bueno, allí no están las canas, pero vaya que sí, sí los tienes en los rulos, digamos, todo ese acumulado, hermana, de saberes que has ido tejiendo en cada una de esas experiencias que has tenido en Mesoamérica, en el África, en donde has estado, y que de alguna manera maestros como Orlando han sido fundamento de eso que has llevado en tus talleres, en los que has compartido. Cuéntanos esas experiencias, Sharon. Mira,
Es importante, yo caminé activamente con la Red Alforja de Educación Popular, o sea, fue mi escuelita, mi escuelita. Yo crecí entre exguerrilleros, exguerrilleras, este pedacito de persona, 1,50 m y pico. Crecí ahí muy calladita al inicio, no me atrevía a hablar y me gesté en esas filas de la Red Alforja. Ahora estoy menos activa porque al ser directora de una fundación no tienes el tiempo ese para esto, pero estuve una década activísima con la Red Alforja en toda la región. Me consta durísima, riquísima. Pero realmente yo pensaba hoy en ese encuentro con Fals Borda, ¿dónde se dio? Y el cassette lo tuve que echar para atrás, porque el encuentro con Fals Borda fue precisamente en el barrio Bolívar, en Bogotá. Yo me acuerdo que fue como para el año 2010, y fue con el movimiento educativo Fe y Alegría. Las oficinas de Fe y Alegría, donde yo era la comunicadora institucional nacional, las oficinas quedaban en Bogotá, o sea que una vez al año había que ir a Bogotá, además de los muchos lugares donde nos llevaron, donde Fe y Alegría se enmarca con su propuesta de educación popular, y nos tocó ir a barrios que en otra forma se dicen tomados. Y el barrio Bolívar era uno de esos, a ver experiencias de transformación de la realidad. Yo creo, yo creo que esto que hablaba el compañero José Carlos, ¿verdad? Es bien importante porque a veces está por un lado el tema de esa educación bancaria, todo esto, cómo lo queremos traer, ¿verdad? El depositar, que la gente reproduzca tal, pero también visto desde el concepto comunidad, que yo soy bastante firme en desde donde me posiciono del concepto comunidad, y no es el latinoamericano, es el concepto comunidad de África, desde la cosmovisión africana, que encontré en estos días que se encuentra mucho con un concepto que manejan los hermanos mexicanos en algunas comunidades originarias, porque estuvimos en un encuentro donde un sociólogo, tengo muchos amigos sociólogos, me dice, fíjate que el concepto africano de la cosmovisión africana se parece al concepto que manejamos en los pueblos originarios, no recuerdo el nombre, en México. Entonces, creo que la cosa va bien, porque es precisamente esto que decía el autor que hoy tenemos en cuestión, que los, Perdón, un paréntesis, se ha construido un concepto, hay un constructo que se llama améfrica. todavía está en Está discusión. en discusión, pero Está en por ahí va la cosa. discusión porque América viene de Américo Vespucio, ¿verdad? Y estamos quienes reivindicamos el tema de Abya Yala. Entonces hay toda una discusión en ese tema, tenemos varias apuestas y también desde la nueva ola de la diáspora africana le llamamos Alquebulán, no usamos tanto África. Yo sigo poniendo África en mis poemas, pero usamos más Alquebulán. Entonces, Fassborda hablaba de los miembros de la comunidad como protagonistas en todas las etapas del proceso en que se inserta. Esto un poco que decía José Carlos. Y lo que tenemos en la actualidad, y voy a picar ahí porque me picó José Carlos, es un extractivismo. Yo recuerdo hace poco una compañera panameña me dice que me tenía que presentar, como en Épica tenemos una metodología que usamos la literatura, que se llama pedagogizar la sanación desde las letras. Ella me iba a presentar a una persona francesa, pela el oído ahí, José Carlos, francesa, que se había insertado en comunidades en México con procesos de sanación. Entonces a mí esto me creó mucho rollo por todo este aprendizaje que hemos tenido desde la IAP o AIP, como la llaman otros, ¿verdad? Porque hablamos del conocimiento situado, ¿verdad? Para poder olfatear esa transformación. Entonces yo creo que hay que pelarle el oído porque esto y los ojos, porque tenemos esos nuevos colonialismos, ¿verdad? Que están llegando ahí, que se están vistiendo de educación popular, y mi posición la sabe perfectamente Camilo, que se están disfrazando en este nuevo tiempo y no hay que demonizar tampoco a todos los compas y las compas de Europa, pero también se está viendo ese extractivismo en Latinoamérica, en nuestra Avia Yala, de personas que siguen intentando, esto que decía Faz Gorda, de llegar y llevar el conocimiento. O sea, eso lo tenemos con una nueva ropa y son nuevos colonialismos
para los que se hace recurrente la necesidad de traer eh, la investigación de acción social participativa. Yo creo que en estos tiempos tenemos que volver a traer a Falsborda, seguir insistir con Freire, pero también con todas las apuestas que tenemos de educación popular, Brandao, todas y cada una de ellas, los nuevos que llaman discípulos, porque vienen tiempos que, aunque puede pensarse, ya esta teoría está puesta acá, seguimos construyendo teoría desde los territorios y desde las comunidades que no son territorios rurales, porque hay un malentendimiento también, y yo como mujer comunitaria lo digo, que a veces voy y escucho a la gente decir, no es que yo vengo de la comunidad, hay comunidades urbanas también, pero la gente habla como si la comunidad fuera solo lo rural. Y ahí también hay una percepción que creo que convendría reflexionar. Lo dejo por ahí. Así, oye, qué bueno que aquí le das el pie a José Carlos, porque de eso también lo venimos discutiendo. Las comunidades también están en el área urbana. Y José Carlos se plantea justamente que la dinámica social de reconocimientos debe incorporar a estas comunidades urbanas, ¿cierto, José Carlos? Sí, efectivamente, por eso yo decía que, digo, de manera como muy puntual, ¿no? Y a partir de todo lo que está comentando la compañera Sharon, de la que estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy, estaba yo tomando ahí nota de algunas cosas que me parecen muy interesantes. Creo que a veces hay ciertos términos, ¿no? Conceptos, palabras, ¿no? Que se utilizan tanto que llega un momento en que se ensanchan de una manera o se achican de otra, que empiezan a perder cierto sentido, ¿no? Entonces me parece que es sumamente importante bajo un posicionamiento no solamente epistémico, teórico-conceptual, heurístico, axiológico, sino ético-político, reivindicar ciertas palabras, ¿no? Y empezar a tratar de reconfigurarlas, porque las palabras desde mi humilde opinión, no son estáticas, están en constante transformación porque responden a tiempos, espacios y lugares, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que estamos platicando aquí y para no desviarme también, porque el asunto es Falsborda en este momento, que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, pues yo quisiera platicarles un poco, valga la redundancia, cómo me acerqué al pensamiento, ¿no? Y a la obra de Falsborda. Y tengo que decirlo abiertamente, me acerqué a él por rebeldía, ¿no? O sea, por rebeldía cuando yo era estudiante, porque me daba cuenta que me daban clases solo desde el pensamiento europeo. Y me molestaba mucho que me dijeran que en Latinoamérica, ¿no? O Apia Yala, si lo queremos ver así, porque la idea de América también es una imposición, ¿no? Eh, Me dijeron que no había teoría, que ahí había pensamiento, pero que no había teoría, ¿no? Entonces eso me irritaba, ¿no? Porque siempre fui muy seguidor de la obra del Che Guevara, ¿no? Sobre todo por el proceso de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, yo conocí esto que denominaba él la teoría del hombre nuevo. Y entonces, cuando yo leía la teoría del hombre nuevo, yo decía, ¿cómo me pueden decir que no hay teoría si esa teoría en sí misma nace de la praxis, de toda su experiencia como ministerio, en el ministerio creo que de economía, me parece, ¿no? Y en su trabajo que hacía como parte de ese proceso revolucionario. Entonces, es así como llego a pensadores y pensadoras latinoamericanas, entre ellos Orlando Falsborda, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, fíjense qué interesante, no fue la IAP, eso lo conocí después. En realidad a mí lo que me atrapó fue esa idea del sentipensar. O sea, eso fue lo que a mí me transformó y me dio todos los argumentos para poder pararme en un aula y decir, tenemos que tener un distanciamiento crítico de Europa.
eso no significa rechazar lo que se ha hecho en Europa. Lo que significa es empezar a pensarnos y empezar a tratar de explicar nuestras realidades a partir de nuestros propios posicionamientos teóricos, conceptuales, metodológicos y formas de hacer, eh, eh, investigación, ¿no? En ese sentido, me parece que a 100 años, y se dice muy rápido, ¿no? Pero a 100 años del nacimiento de Orlando Fals Borda, ¿no? 1925, 2008 me parece que es cuando fallece, ¿no? Pues me parece que hay tres elementos que a mí me gustaría como apuntalar y ahí ya yo le pasaría la batuta a Sharon o a ti, Rebeca, ¿no? Me parece que hay tres elementos. Primero, La madeja, estamos tejiendo. la madeja, está bien, la madeja, paso la madeja. Primero, sentir su legado. Me parece que eso es importante. Si vamos a hablar del sentipensar, creo que primero sería sentir su legado desde una perspectiva crítica, pero también desde una perspectiva de actualización, ¿no? O sea, me parece que ese legado también tenemos que actualizarlo, también tenemos que reposicionarlo, ¿no? Y eso me parece que nos toca a nosotros. Porque es muy fácil decir, bueno, Orlando Falsborg, sí, pero ¿qué nos toca hacer con lo que hizo Orlando Falsborg, ¿no? El segundo punto que me parece importante es pensar que fue uno de los sociólogos latinoamericanos más influyentes en el desarrollo de esto que llamamos ciencias sociales, pero yo le pondría un apellido, no ciencias sociales convencionales, ciencias sociales implicadas, es decir, comprometidas, que es muy diferente, ¿no? Y ahí me uno a lo que planteaba Sharon, porque hay ciencias sociales extractivistas, ¿no? Que simulan la implicación para después apropiarse de saberes, conocimientos y experiencias. Y el tercer elemento que me parece fundamental es sentipensar su quehacer. Porque lo que hizo Falsborda se transformó en una forma de vida, no solamente dentro de la academia o fuera de ella, sino en una forma de dirigirse ante la vida como un elemento que me parece que es fundamental para observar, describir, comprender, interpretar y, ¿por qué no decir explicar, ¿verdad? Procesos sociales a nivel social, a nivel político, económico, cultural, agregaría yo socioambiental, ¿no? Pero también a nivel epistémico, a nivel axiológico y a nivel heurístico, en esto que podríamos denominar, como bien lo dijo Sharon, y con todo el desconocimiento que yo puedo tener respecto a eso, y por eso quiero aprender, de la idea de Lapia Yala, ¿no? O sea, me parece que eso también es posicionarnos geopolíticamente ante las implicaciones del colonialismo, pero también del neocolonialismo al interior de los saberes, conocimientos y experiencias, nada más. Wow, pues sí que nos estamos contextualizando ya en esto del quehacer que nos apostó no solamente Falborda, sino otros compañeros, y la verdad que compañeras, ¿eh? Que ya tenemos en este andar de la educación popular. Yo creo que lo que hoy podríamos realmente aquí reflexionar en función de esta gran figura para la sociología y también para el pensamiento latinoamericano es la necesidad de replantearnos, así como hizo Charon la tarea de, y a ver, ¿dónde es que fue que, que me conecté con vos? Yo también hice la tarea, Charon. Ayer, antes de ayer, cuando estaba pensando en el programa, dije, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo conocí a este señor? Miren, la verdad es que hace unos años, por allí como unos 10 años después que murió mi hermana, ella murió en el 2012. Y así como un año y tantito después, por eso digo, hace 10 años, ya tiene 13, en una ida a la vieja casa de mi mamá en Juan Díaz, em, conversando de distintas cosas, etapas de la vida de mi madre,
ella me acordó, yo no me acordaba, ella me acordó eh, de cuando, porque estábamos haciendo remembranzas de ella, ojo, y entonces ella me acordó de sus momentos en que ella hizo yo diría, ella me dijo que utilizó un término que de repente a mí en ese momento no lo entendí, pero hizo una transmutación, dice ella, para su retoma a su vida cristiana, que bueno, siempre chocamos ella y yo con esa transmutación, esa decisión que era su libertad, su derecho, hombre, ¿va? Pero ella me señalaba, pero mira, de las pocas, en esa conversa que de las pocas cosas que ella, de las muchas cosas, perdón, porque no dijo pocas, de las muchas cosas que añoraría, estaba eso de ese trabajo que hizo con la educación popular en las comunidades y con los pueblos originarios. Mi mamá estuvo mucho en las comarcas y sobre todo en la comarca de Gunayala. Por eso es que la quieren tanto por allá. Entonces, y que lo hacía con esta gente y que ella me recordó que alguna vez me habría dado un viejo libro de eh, que ella había hecho, porque antes se tomaban copias, no sé si lo recuerdan, no todo mundo tenía para comprar un libro, entonces mi mamá tenía en cartapacios esos normales, con esos antes que se le abrían, se perforaban las páginas. Y entonces se le ponían unos ganchos, ¿te acuerdas? Que, de hierro que luego, 20 años después, eso está oxidado, ¿se acuerdan? Bueno, tal cual mi mamá conservaba todos esos cartapacios con ese gancho oxidado y tal. Y había entre esos, te estoy hablando hace 10 años, cartapacios de este señor Orlando, que mi mamá alguna vez me habría leído, mucho más joven, en los años 80 estoy hablando, ¿no? Y yo retomé eso porque eso me impulsó a mí en lo personal a decidir que cuando yo iba a mi segundo ciclo, de secundaria, dije a mi papá, oye, mira, vamos a hacer algo. Yo quiero estudiar teatro en la Escuela Nacional de Teatro. No voy a dejar la escuela, porque me dieron cero dejar la escuela. Voy a llevar la escuela en el segundo ciclo por la tarde, me cambié para el Ramón Cantera y entonces en la mañana iba a la Escuela Nacional de Teatro. Y entonces mi mamá me dijo, mira, en esta fase que tú quieres, has decidido que quieres abrir tu mundo, tienes que abrirlo con herramientas. No te puedes ir sola por allí a volar sin herramientas. Y entre las cosas que mi mamá me regaló para ese tiempo estaba ese cartapacio así oxidado, con el gancho oxidado, de aquellos libros que ella le sacó copia de Orlando Falsborda, pero que luego lo abandoné, tengo que decirlo aquí, yo no, hombre, lo abandoné por mi militancia política orgánica en la Universidad de Panamá con Marx y Lenin y todo aquello, y bueno, me olvidé de la educación popular. Pero sí que por allá, ese cartapacio, tengo que decirlo, no, no lo encuentro, lo busqué por allí, la verdad que tendré que ir a Juan Díaz a ver si todavía está, pero entre las cosas que mi mamá me regaló en los años 80, estaban unas ediciones también de diálogo social. O sea, yo tenía 14 años y mi mamá me dijo, mira, tienes que llevarte esto, un poco de revista de diálogo social. Tienes que llevarte para esa aventura estos viejos cartapacios con gente, habían también escritos bueno, de nuestro maestro Paulo Freire, y me dijo mi mamá, la educación popular te va a servir para entender ese mundo que quieres entrelazar entre la educación formal y el teatro, ¿va? Y con eso me fui por allí, ¿no? Entonces, sí que por allá, mira que lo recuerdo en ese cartapacio viejo, hice la tarea, Sharon, yo también. Pero que ahora he decidido en el año pasado, creo, comenzando el 2024, que quiero retomar esto de la educación popular y lo hablé con Camilo, con Camilo Álvarez, que por ahí estará entrando en algunos momentos. Y nada, hemos tenido esto, ahí viene, ahí viene Camilo, estos avatares, ¿verdad? En nuestro andar, Sharon.
y que urge en nuestra América retomar a la educación popular y a maestros como justamente Orlando Falsborda. Y bueno, por aquí está entrando nuestro Camilo Álvarez. Saludos, hermano, hasta Uruguay. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí celebrando la vida, Hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. Un gusto verles. celebrando el andar de este grande. Mira, justo hablábamos de nuestras experiencias con la educación popular y de esas, pues tú tienes muchísimo que hablar y que de seguro Orlando fue uno de tus pilares para esto que hoy eres, Camilo, y que estás compartiendo, sobre todo con la juventud de allá en Uruguay. Bienvenido, un amigo de esta casa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, gracias también por la invitación. Siempre es un gusto estar conversando con ustedes y aprendiendo también mucho de lo que hacen. Y bueno, además con un tema eh, que nos mueve mucho, como es el caso de poder hablar desde o sobre Fals Gorda, porque bueno, ha sido inspiración también para, no solamente para muchos de nosotros en la formación en términos particulares, sino que ha sido eh, también alguien que le permitió a muchas organizaciones este, mejorar su praxis, ¿no? Y eso creo que tiene un valor también bien interesante. Y bueno, sí, por acá con muchos días de frío en realidad en Uruguay, pero activos como siempre. Ya, estábamos hablando antes que entraras, Camilo, de las distintas facetas en las que podemos entender y compartir el aporte de Falsborda. Y lo que nos planteaba tanto Sharon como José Carlos es que entender nuestros sentisaberes desde lo que somos hoy, la Via Yala, pasa por reconocimientos en primer término, pero también pasa por entender que esa construcción de nuestros pensamientos latinoamericanos son el resultado de nuestras experiencias, de nuestros acumulados, de nuestros sentimientos y nuestras apropiaciones que nos son de cada una de nuestras realidades y que decía este compañero Orlando que desde la metodología de la investigación, acción participativa, nosotros podríamos identificar nuestras realidades em, a partir de nuestros propios saberes, de nuestras experiencias, de nuestros acumulados, y que eso nos hacía a nosotros los investigadores sociales, bueno, los sociólogos, los que somos, y bueno, en todas las disciplinas de las ciencias sociales, entender que la investigación debía construirse a partir de la participación no solo del investigador, sino también de aquellos que están construyendo ese nuevo conocimiento. Entonces, vaya, esa dinámica que nos planteó este compañero para las ciencias sociales en general. Es en definitiva, yo diría que un aporte sustancial, un aporte monumental para nuestra educación formal, pero sobre todo para la educación popular, ¿no? Esa en la que tú te desarrollas, en la que anda por allí Sharon, y en la que José Carlos y mi persona, que aunque estamos atrapados en la academia, intentamos de alguna manera hacer ese balance y siempre estar en esta dinámica de hacer participativo y lo que decías tú, Sharon, en tu intervención, romper de una vez por todas con esa necedad de la educación formal y la investigación formal, del extractivismo que seguimos realmente fomentando en nuestras comunidades. Creo que el reconocimiento, el entendimiento, ya lo hablábamos en un programa, Camilo, que busca la educación popular, es que podamos construir saberes y sentir saberes y con la rigurosidad científica que está implícita en ello también, ¿no? Entonces, esto nos planteaba el compañero Orlando y todavía existen estructuras, diríamoslo así, estructuras que se resisten, ¿no?
a este planteamiento porque entendemos el conocimiento como el conocimiento que se produce en la academia como una aplicación de un método en el que ese otro actor participante lo seguimos viendo como un objeto y no como un sujeto, ¿no? Conocente, como un sujeto que propone. Entonces, el que muchas corrientes ahora en la academia y fuera de ella estén reconociendo este aporte de la investigación acción participativa y de estos nuevos modelos de conocimiento y que además rompen de paso con el control hegemónico que por tanto tiempo tuvo en nuestra construcción de pensamiento el eurocentrismo, nada. Realmente hoy tenemos que hacer este reconocimiento en este centenario del natalicio. Entonces, Camilo, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese andar en la educación popular? Que de alguna manera has utilizado esta herramienta de este compañero y de otros, ¿no? Sí, bien interesante ahí todo lo que mencionaba también, Janis, porque eh, de alguna forma está como implícito también en la praxis, digamos, de, de Falsborda mucho de lo que vos traés. Eh, nosotros, como en términos de la incorporación del pensamiento y de la praxis de Falsborda, siempre lo trabajamos muy en sintonía con todas las propuestas metodológicas en la educación popular, o más bien con la concepción metodológica o dentro de la concepción metodológica. Y fíjate que esto tiene un valor sustantivo, porque en general eh, estamos acostumbrados, yo creo que también por esa colonización este, en, cultural, en pensamiento, estamos acostumbrados, o más bien inclinados, a que lo metodológico tenga que ver solamente con el camino, ¿sí? Con esta definición más etimológica, si se quiere, de método que quiere decir camino. Y en realidad cuando nosotros hablamos de una concepción metodológica en la educación popular, y ahí rescatamos mucho a Falsborda, eh, entendemos que la metodología es mucho más que el camino, ¿no? Es decir, tiene que ver con cómo transitas ese camino, con quiénes transitas ese camino, con también asumir que a veces es un camino que no tiene salidas claras, más bien son construcciones permanentes de salidas. No es que porque otros caminaron el camino de una forma, nosotros tenemos que caminarlo de la misma forma. Entonces, en esa concepción metodológica desde la que trabajamos, claro que Falsborda tiene mucho para orientarnos ahí. Yo me quería referir a algunas cosas como más particulares que me venían a la mente mientras que hablabas, pero hay un primer elemento que tiene que ver con esta promoción permanente de entender que el conocimiento no es algo neutro, ¿no? Si el conocimiento no es neutral, este, y, y esa no neutralidad, digamos, del conocimiento tiene que ver bueno, con obviamente desarrollar procesos de pensamiento crítico tan necesarios en estos tiempos, pero también tiene que ver justamente con cómo construimos el conocimiento, con quiénes construimos el conocimiento, y en base a qué horizonte construimos ese conocimiento. Yo creo que ahí hay un componente que yo por lo menos lo rescato mucho de Falsborda como para seguir trabajándolo hoy, y tiene que ver con esta necesaria reconceptualización de lo epistemológico, ¿no? Esa necesaria construcción de lo epistemológico como un factor clave, para quienes nos ponemos en espacios de transformación, pero también para entender la realidad en la que nos movemos hoy. Es decir, yo creo que hay varias aristas interesantes para analizar las formas de la comunicación política o social hoy, desde lo epistemológico, y creo que es una batalla que no hemos dado con mucha fuerza,
y uno ve cómo funcionan las redes sociales, esa construcción de la verdad a partir de un Twitter, esa construcción de la verdad a partir de un video de YouTube, esa construcción de la verdad a partir de un posteo bueno, que no solamente implica a quien la produce, sino también a quienes la consumimos, y muchas veces las consumimos también sin pasarlo por un tamiz de pensamiento crítico tan necesario para, primero, considerar a ver si realmente es algo que está sucediendo o es una mentira, y después también para ver en qué punto me acumula eso al proyecto que yo tengo. Entonces, creo que en esto de lo metodológico y lo epistemológico es fundamental los aportes de Fals Borda, y también creo que hay una lógica de recuperación, ¿sí? de pensamientos, de identidades, de subjetividades, de símbolos, que, que también nos ha costado mucho en América Latina, y yo creo que, bueno, Fals Borda ha sido un gran aporte en ese sentido, ¿no? Esta lógica de poder mirarnos en nuestra historia de América Latina y no necesariamente estar viéndonos en el espejo de Europa o del norte global, para decirlo de otra forma, creo que también ha sido un aporte sustantivo, sobre todo porque la forma en que leemos y construimos la historia habla también de cómo queremos leer y construir el futuro, ¿verdad? Entonces, cuanto más, cuanto más hagamos una construcción profunda, que tome en cuenta esos símbolos de nuestra propia historia, mejor vamos a poder afrontar el futuro. Un ejemplo de cómo nosotros lo trabajamos en los procesos de formación, pero que hablan también de cómo queremos integrar esto en nuestro proceso de construcción política. Cuando nosotros hablamos de la historia de la educación popular, nosotros, por ejemplo, hablamos en general de raíces de la educación popular. Primero porque nos parece que es una figura mucho más amena, esta cuestión de la raíz, una figura más rizomática, si se quiere, pero también lo hacemos desde un punto de vista donde intentamos empujar bastante más en el fondo de la historia el origen de la educación popular que Paulo Freire. Es decir, tenemos que también ser críticos cuando decimos cómo llegó Paulo Freire a construir un cuerpo teórico práctico tan fuerte, tan robusto, que hoy nos permite hablar de muchas de las cosas de la educación popular en esa síntesis. Y si nosotros no nos hacemos esa pregunta, vamos a estar también repitiendo una lógica epistemológica, valga la redundancia, del poder, porque vamos a creer que la educación popular empezó con Paulo Freire, que además es un hombre, que además es blanco, y que además es fue un intelectual de Brasil. Entonces, sí, obviamente sin quitarle el mérito, digamos, y los aportes sustantivos que tuvo Freire, pero podemos ir a rescatar en la historia de nuestra propia América Latina procesos que terminan decantando en lo que hoy decimos que es la educación popular. Y ahí tenemos, obviamente, además de algunos hiperconocidos como Simón Rodríguez, José Martí, el propio Sandino, los procesos de la escuela indígena en Bolivia, de Guarizata, algunas cosas más actuales como las que suceden hoy en los caracoles zapatistas, pero también, y ayer justo se conmemoró el Día de las Heroínas de América Latina, si podemos hablar de Micaela Bastidas, de Juana Zurduy, es decir, personas que en nuestra historia, además de defender y de resistir, tenían una mirada pedagógica de los asuntos políticos. Y yo creo que ahí Fals Borda es de mucha utilidad porque nos permite esa recomposición de las ideas, de las imágenes, de ese conocimiento que muchas veces queda obturado por el propio poder, porque es un conocimiento que tiene la posibilidad y la capacidad de transformar. Y bueno, creo que en este sentido también para nosotros lo entendemos así también, en el aporte de la educación popular, Fals Borda es mucho más que la investigación-acción, ¿verdad? Si Fals Borda es un constructor de praxis, de pensamiento, de transformaciones políticas, un pedagogo, también podemos decir, y que creo que además, con esto cierro, fue un gran constructor de puentes entre
entre algunos espacios de la sociedad que muchas veces incluso desde la educación popular nos cuesta comprenderlos juntos. En general, la educación popular va oscilando en, su, en sus apuestas, digamos, y en el paradigma de donde se para, por momentos, digamos, y esto ha pasado, uno lee los movimientos de educación popular en los últimos 40 años y lo ve claramente. Por momentos se ha afianzado más en organizaciones de base, por momentos se ha afianzado más la educación popular en ONG, por momentos se ha afianzado más en espacios de las universidades, por momentos se ha afianzado más en espacios de los movimientos populares, y yo creo que Falsborda nos viene a decir que no es uno o lo otro, es decir, que la educación popular tiene que lograr ser nexo de todos esos espacios, porque justamente es la apuesta para poder ser más contundentes en nuestras respuestas y en nuestras construcciones, ¿sí? Desde la fragmentación de las prácticas, de la praxis y del pensamiento, desde esa fragmentación poco vamos a transformar, y lo que vamos a lograr es aumentar mucho nuestro ego, eso sí, pero si no hacemos puente, y son tareas difíciles, no digo que sean tareas fáciles, pero precisamos hacerlo, precisamos lograr encontrar esos espacios de conexión y entender que somos todos y todas importantes, más allá de las tareas concretas que uno realiza en un momento determinado. Y eso me parece que Falsborda nos inspiró mucho a eso, ¿no? Nos inspiró mucho a cómo también para muchos que por ahí veían desde la educación popular a, a la tarea de los, digamos, de los intelectuales universitarios, por decirlo de alguna forma, como algo alejado, porque no tenían el pie en el territorio, bueno, pero hay una construcción también que es necesaria y hay una construcción de conocimiento que se hace desde esos espacios que son también necesarios. Entonces, quería cerrar con eso también porque creo que es por lo menos en mi pensamiento, como de las tareas más finas logró hacer Falsborda y que nos dejó también como temas de camino. Sí, sí, sí. Mira, y hablando, como dice Sharon, qué lindo, Camilo, gracias. Hablando de los sentisaberes, Sharon, que como bien dice Camilo, no se trata solo de la vía, sino de la construcción de el poder ese popular que nos va a permitir la transformación social, que al final de cuentas es lo que buscan nuestros pueblos de todo el sur global, no solo de la América, ¿eh? Y por eso esa frase de, bueno, creando poder popular, que por ahí me la inventé un poquito para el otro programa. Este programa está inspirado en Paulo Freire porque es Educar para Transformar, pero el otro programa que tengo con unos compañeros de organizaciones políticas, nuestra frase es creando poder popular, y eso sí viene de Paulo Freire, perdón, de Orlando Fals Borda, es porque justamente es ese poder popular que se construye a partir de los reconocimientos de nuestros sentisaberes, los que nos va a permitir no solamente identificar el camino, sino cómo construirlo en el andar, ¿no? Entonces, esos sentisaberes echaron que nosotros, y sobre todo tú que tienes mucho trabajo con tantas comunidades en Panamá y en nuestra Mesoamérica, y yo creo que por todas partes del mundo anda tu Charon, que identifican estas compañeras y compañeros en estos talleres que tú realizas, son los que justamente hacen que que como dices tú, Camilo, más allá de la investigación, acción participativa, lo que permiten estos talleres es que construyan cada uno desde sus propios espacios, desde sus propios sentires, eso, ese camino y además ese andar para alcanzar ese camino que se quiere. Sharon, ¿cómo hoy, a 100 años de este natalicio, de este compañero que como bien planteó Camilo, son muchos y muchas compañeras ahora también, incluyéndote a ti, tengo que decirlo, tengo que aprovechar para decirlo en mi programa porque conozco lo que haces
echaron hace 2 décadas desde la educación popular con compañeras en la negritud y con compañeras que desde sus realidades y desde sus sentires han ido construyendo ese poder popular para la transformación social, que es al final de cuentas lo que estamos reivindicando hoy. En esa experiencia, Sharon, y con mujeres y con compañeros, ¿cómo ha sido ese abordaje, Sharon, de tu dinámica? Porque es bueno también compartir nuestras dinámicas con este público que nos está escuchando hoy, no solamente hablar del compañero, sino de lo que con ayuda de estas herramientas, de este compañero y de muchas más, estamos construyendo. Gracias. Y de paso aprovecho para decir que en Honduras, yo acabo de llegar del encuentro morazanista de poesía. En Honduras le dicen Poder Popular es el periódico oficial. Ya he escrito ahí, para que sepa, le voy a pasar el dato al compañero Jorge Miralda. Fíjate, desde Épica acompañamos procesos. Acompañamos procesos cuando la gente viene que quiere buscar un taller, yo les digo, yo no doy taller, yo acompaño procesos desde ahí. Y a mí me quedó este tema de los sentipensares que hablaba José Carlos. Abrazo todo lo que habló Camilo, ¿verdad? Que ha sido una fuente valiosa en mi vida también, en esta construcción que he sido yo, que como te digo, no solamente la gente me conoce de la red Alforja, pero no, realmente yo he pasado y el Martin Luther King, no solo con Camilo, sino con las hermanas de Cuba, han sido en mi vida algo muy importante. Yo cada día soy menos panameña, ¿verdad? Soy más de Aviala. Y a mí me quedaba el tema de los sentipensares y desde ahí también quería responderle a José Carlos porque esto que abordo precisamente acompañar procesos, a mí me pasó algo parecido con José Carlos. Yo me choco con el conocimiento anfibio y, como bien decía Camilo, Falsborda es un constructor, ¿verdad? Y yo lo sentía un constructor de experiencias vividas, ¿no? Esa forma donde él te habla de relacionarte con el entorno. Y yo he problematizado esto mucho con Camilo en las clases de Camilo porque yo decía, si nosotros pensamos que vamos con nuestra mochilita de la educación popular a los espacios terminamos siendo fundamentalistas igual. El fundamentalismo no solo es religioso, es de todo tipo. Entonces, este conocimiento anfibio que precisa Falsborda te llama a deconstruirte, lo que llamamos en las antirracistas a decolonizarnos, porque es que a veces pensamos que traemos como la maletita con todo lo que me aprendí en la educación popular, 1, 2, 3, ABC. Entonces, respondiéndole un poco a José Carlos, cuando tiró la pelota, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos que sentir su legado y al menos eso es lo que he tratado yo de hacer con las diferentes maestros de las raíces. Como me enseñó Camilo, yo no le llamaba raíces. Sí sabía que además de mi abuelito Freire había alguien más, pero no le llamaba raíces y eso para mí fue un gran descubrimiento con Camilo. Pero sí sabía que detrás de Freire y al lado y al costado y a todos lados había otras personas, no podía ser él solo. Entonces, Falsborda habla de esa convocar reflexiones desde el entorno, desde la experiencia vivida, ¿verdad? Y yo creo que eso nos llama hoy, como dice José Carlos, ¿qué vamos a hacer hoy con ese legado de él? Eso nos llama a saber que no es ABC, que cuando vamos a un territorio, ¿verdad? Que puede ser cualquiera y diverso, y que el territorio no solamente es el rural, quitarnos esa concepción de que el territorio solo es rural, y saber que también hay X, Y y Z, y que para que eso pase, al menos lo que he hecho desde acá es aprender a escuchar, a abrirme, porque yo siento que si queremos realmente tener el legado, no solo de Falsborda, sino de otras personas de la educación popular, saber que tenemos que construir también teorías desde ahí. También aprender nuevas palabras, esto que hablaba José Carlos, los eufemismos de este tiempo y también los eufemismos que venimos trayendo así como muy empaquetados no me acuerdo el otro día una feminista me dice, interseccionalidad, digo, ¿y cómo le decimos eso al público que lo entienda? ¿Cómo le decimos eso? Entonces, es salir un poquito de esa caja, es salir, yo creo que Falsborda nos llama a salirnos de la caja. Miren, ¿ve? Estudia el contexto. Sí,
riguroso, pero no rígido. Yo creo que esa es un poco la convocatoria. Rigurosidad sí, pero no rigidez. Y a veces creo que vamos rigurosos, rígidos a esa convocatoria, ¿verdad? Y pensar en clave de transformación. Cuando tú me invitaste al programa, Rebeca, me decías, ¿qué hacemos con esto y lo que está pasando en el contexto panameño? ¿Verdad? Y yo me quedé pensando eso a la luz de Falsborda, porque realmente sí nos han vendido un montón de, vamos a trabajar con la necesidad de esta comunidad, con la necesidad de este grupo, con tal, pero partimos de ahí, sí, de trabajar con una necesidad, pero no escucho a la comunidad, no escucho al pueblo. Tenemos gobiernos, tenemos autoridades, tenemos organizaciones que no escuchan. Y si no escuchamos, no puede haber transformación porque no hay escucha. Y si algo me llevara hoy yo de todo esto a mi mochilita, es esto que decía José Carlos, ¿qué nos llevamos con su legado? Pues precisamente ese conocimiento anfibio. Tenemos que insistir en esta lectura del entorno, pero una lectura con escucha, con ese aprendizaje, con saber que no solo llevo, sino que traigo y traigo más de lo que llevo. Y yo creo que eso a veces nos conviene para estos días porque, como dice Camilo, venimos con estos egos, ¿verdad? De sabérnoslo todo y terminamos siendo unos pequeñitos colonialistas, ¿verdad? Del conocimiento y creemos que no la sabemos todo. Para mí, igual que José Carlos que dice que a él le hizo esto del sentipensar, el clic, a mí este tema del conocimiento anfibio, a esto de la interacción directa con el entorno, Freire lo dice con otras formas, esto a mí me hizo mucho clic, ¿verdad? Porque él dice, la vida se desarrolla. Tú no puedes observar a la vida desarrollándose si estás solo hablando o si buscas desde un ejercicio de poder, desde un cuerpo muchas veces no racializado. Por eso te dije que mi reflexión siempre iba a ser desde un cuerpo racializado. Y muchas veces esos ejercicios de poder son desde cuerpos no racializados. Entonces surge una escucha también a esa comunidad, ¿verdad? Pero una escucha activa, asertiva, no que te escucho y yo voy a insistir en mi planteamiento. Entonces hay una academia, ¿verdad? Que sí está dialogando con la comunidad hoy, pero que todavía sigue teniendo esos escombros colonialistas. Entonces también desde ahí, desde Falsborda, a quitarnos esas espinitas y esos escombros que tenemos colonialistas, yo creo que es un llamado, luego de todo ese tiempo que ha pasado de su nacimiento, a volver a esos cimientos que nos siguen enriqueciendo. Lo dejo por ahí. Nada más lo deja por allí, imagínense. Nada más. Mira, José Carlos, y siguiendo aquí en la madeja, que ahora que Sharon ha planteado el tema, sí, yo creo que de fondo de la educación popular y es cómo transformar nuestros saberes y nuestros sentisaberes en poder popular. Bueno, eso es justamente la razón por la cual hay tanto miedo a la educación popular. Hablemos de ese miedo, José Carlos. Sí, un gusto también conocer al compañero Camilo. Em, pues miren, la verdad es que a mí este viaje me ha permitido muchas cosas, ¿no? No solamente en términos académicos, institucionales, formales, ¿no? Sino también en términos personales, ¿no? Estoy pasando por un proceso pues, de mutación de muchas cosas, de repensarme. Y algo que conecto con Falsborda y que tiene que ver con ese miedo, ¿no? Que hay dentro de la academia, es el miedo a la escucha. Me parece que vivimos, y yo lo hablo desde un posicionamiento dentro de la academia, ¿no? Porque tampoco voy a decir que yo hago educación popular, en realidad yo trabajo mucho dentro de la academia y estoy en este proceso de aprendizaje de la educación popular y también de la desescolarización de la escuela, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante. Eh, las y los docentes, cuando entramos al aula, no hay que mentirnos, hacemos performance,
¿no? O sea, estamos teatralizando el saber, teatralizando los conocimientos. Entonces, de repente siempre nos gana el ego y queremos todo el tiempo estar hablando, ¿no? Entonces, el venir acá fue un reto para mí porque dije, ya no voy a hablar, ahora tengo que aprender a escuchar. Si quiero, y eso lo conecto con Falsborda, si quiero hablar de la sociedad, tengo que aprender a conversar con ella. Y si quiero aprender a conversar con ella, primero me parece que tengo que tener claro, vamos a decirlo así, la siguiente premisa, ¿no? Hablando se entiende la gente, pero escuchando más, ¿no? Y me parece que la escucha nos permite entender que el miedo no solo lo vive uno, lo viven otras personas desde otras circunstancias de vida, desde otras condiciones materiales de existencia, desde otras trayectorias, ¿no? Entonces me parece que la escucha, como bien lo decía Sharon, la escucha activa, también es la posibilidad de aprender a identificar una polifonía de voces en torno a un problema. Y lo conecto con lo que decía Camilo. El asunto no es llegar a las comunidades, ya sea rurales, urbanas, populares, virtuales, las que ustedes quieran, ¿no? No es llegar con la idea de que uno tiene, vamos a decirlo así, la solución a los problemas. Carajo, date el tiempo de que te digan cuáles creen que son sus problemas o cómo viven sus problemas. Porque a veces llegamos con esta maletita, caja de herramientas, ¿no? Y les decimos, el problema que tienen ustedes es este. Sí, claro, ese es el que tú crees que tienen, ¿no? O sea, me parece que la escucha te permite darte cuenta que los problemas no los define el investigador o la investigadora, los define el entorno y el contexto y los sujetos y sujetas que forman parte de ese entorno y ese contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que eh, eh, a 100 años, vamos a decirlo así, del nacimiento de este pensador, ¿no? Pues yo podría decir que hay elementos que nos pueden ayudar a superar esos miedos, ¿no? Esos miedos al interior del aula y fuera del aula, al interior de la investigación y fuera de la investigación, al interior de la educación formal y en la educación popular. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Pues me parece que la idea de la investigación, acción participativa, ¿no? Bajo esa lógica del sentipensar o del conocimiento anfibio, ¿no? Me parece que es sumamente importante. Un segundo elemento es el compromiso no solo con las comunidades, sino con los movimientos sociales que hay dentro de las comunidades, ¿no? Y la posibilidad de vislumbrar los cambios, ¿no? O sea, porque ese es otro asunto que me parece importante, ¿no? Las y los sociólogos particularmente hablamos mucho del cambio. Hablamos mucho del cambio desde diferentes puntos de vista, pero nos cuesta mucho trabajo involucrarnos en el cambio, ¿no? O sea, como que lo queremos hacer desde especialistas y hablar de los cambios sistémicos, estructurales, coyunturales, pero nos cuesta trabajo formar parte de esos cambios, ¿no? O sea, queremos hacerlo desde el escritorio, vamos a decirlo así, ¿no? Un tercer elemento que me parece fundamental que nos ayudaría a superar esos miedos es no tener miedo a la descolonización del saber, porque de repente creemos que nos vamos a quedar desnudos y no, o desnudas. No es así, me parece que hay un conjunto de saberes, conocimientos y experiencias que nos respaldan. Y como bien lo dijo Camilo, en el caso mexicano, ahí están los caracoles, ahí está el movimiento del STLN que no quisimos escuchar, pese a quien le pese. A muchos de nosotros, mexicanos y mexicanas, se nos invitó a escucharlos. No los quisimos escuchar y por eso se replegaron y por eso crearon los caracoles y por eso dijeron, vamos a paso lento pero seguro, con o sin ustedes, ¿no? Porque cuando hicieron la otra campaña no hubo gente que quisiera escucharlos. Me preocupaba a mí ver que los escuchaban más fuera de México que dentro de México, ¿no? Y eso habla también de,
de que México no ha superado el racismo. O sea, México es un país altamente racista, altamente clasista y altamente sexista, ¿no? Tenemos 12 mujeres al día que son asesinadas. Tenemos estructuras salariales clasistas, racistas y sexistas, pese a que hay una presidenta. Eso es importante decirlo. El que haya llegado una presidenta es una gran transformación, pero no significa que se van a solucionar los problemas por decreto, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Un cuarto elemento me parece es los procesos interdisciplinarios que nos invita el legado de Fals Borda, pero no solamente decir vamos a generar procesos interdisciplinarios. Me parece que acá la invitación es, en el caso de la sociología, aprender a construir una territorialización de la sociología, es decir, una sociología situada y contextualizada y sobre todo pensar a las autores y los autores con sentido práctico, bajo la lógica de una artesanía intelectual, como lo decía, por ejemplo, Gray Mills, ¿no? Y me parece que el quinto elemento que yo agregaría, ¿no? Y que me parece que es del que estoy aprendiendo muchísimo de muchas cosas, pero ese quinto elemento lo estoy aprendiendo muchísimo de Rebeca, de Camilo y de Sharon, es la idea de la educación popular como parte de una pedagogía que libera, una pedagogía que emancipa, pero siempre bajo la lógica de una pedagogía más tierna, ¿me entiende? O sea, con más ternura, porque de repente también la pedagogía es violenta, ¿eh? O sea, me parece que la educación, ¿no? Y las formas de hacer educación, ya sea dentro o fuera del aula, dentro o fuera de la educación popular, y eso me parece que tendría que ser como una autocrítica, ¿no? Es violenta. O sea, porque también se impone. O sea, simbólicamente hablando hay una imposición. Y me parece que ese es el gran reto bajo la lógica de ese conocimiento anfibio o bajo la lógica de ese sentipensar. Y ya con esto voy cerrando. Me parece que uno de los grandes aprendizajes que me llevo de Orlando Falsborda es el siguiente. Las emociones y los sentimientos están interconectados. Y yo sostengo que los sentimientos son la codificación sociocultural de las emociones. Por eso no se puede hacer de la misma manera investigación en todas partes. Por eso no es un camino, como decía Camilo, ¿no? O sea, son procedimientos que tienen que ver con una multiplicidad de formas de caminar y de cómo caminar. Y sobre todo aprender a observar mientras estamos observando, ¿no? Tu micrófono, Rebeca, lo tienes apagado. Por alguna razón no me desactivaba, pero sí, justo era donde quería llegar en estos minutos finales, José Carlos, con estos planteamientos del quehacer para la transformación que hoy queremos plantearnos nosotros mismos, los que estamos acá, pero también plantearnos la posibilidad en colectivo, plantearnos una transformación integral. Miren, en un librito que también leí hace un tiempo, por aquí lo tengo, Conocimiento y Poder Popular, que hace un par de años cuando me dije, me voy a topar de vuelta con Fafo, ¿verdad? Em, y ayer, anoche, me puse a releer algunas cosillas ahí. Es justo lo que alguna gente, como nosotros nos planteamos, el que para transformar esta sociedad que tenemos, estas necesidades objetivas que tienen cada uno de nuestros pueblos, la escuchan, lo que dijo Sharon desde que inició el programa y termino con ello. Es el elemento clave para entendernos, para reconocernos entre nosotros y para construir ese poder popular que decía aquí Falsborda en ese libro, este pequeño libro maravilloso que creo que todos deberíamos tenerlo. Em,
como una necesidad de la retoma de lo humano, del humanismo ese que tú acabas de expresar, José Carlos. Ese humanismo que ahora escucho por ahí en la academia, en serio, lo escucho, oye, mira, estamos perdiendo el humanismo, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Colegas y qué sé yo, de otras disciplinas también lo hablan. Pero vaya, es una discusión que ya en otras esferas hace mucho tiempo se ha discutido y es el tema de volvernos a escuchar, volvernos a reconocer y volvernos a identificar que nuestros saberes y nuestros sentimientos y nuestras emociones forman parte de ese conocimiento que nos va a permitir transformar nuestras propias realidades, que por cierto son realidades distintas, no tienen por qué ser las mismas. Entonces, esto que hoy nos planteamos 100 años después, imagínense, del natalicio de Orlando, pero también del andar de varios compañeros y compañeras, es esa necesidad de reencontrarnos desde nuestras realidades y de reconocer esas realidades. Y creo que Sharon lo decía, pero ahora lo reitero entre las distintas expresiones de decir esos sentimientos y esas emociones está, por ejemplo, la poesía y que Sharon, pues justamente ha venido construyendo por tanto tiempo esa expresión de eso que sentimos y de eso que somos a través de la poesía. Y yo no sé, Sharon, si tienes la posibilidad de cerrar el programa con alguna poesía que, que responda a esta propuesta de vida y de transformación de la vida de Orlando Fals Borda que hoy estamos celebrando. Imposible irnos sin tu poema, Sharon. Eh, Déjame buscar algo que quede para este momento, sí, eh, ¿verdad? no, y con Camilo, mira, mientras lo estás buscando, Camilo, tareas tenemos y desde espacios, por ejemplo, ahora en donde tú estás en el engranaje gubernamental, es posible esto que nos hemos soñado, ¿no es cierto, Camilo? Así mismo, sí. Y creo que también en esto de poder reivindicar que todos los espacios son espacios para dar las batallas de la educación popular. Si no hay espacios que queden por fuera, porque justamente la educación popular es, tiene que ver con procesos situacionales. Si en cada situación en la que nos enfrentamos podemos enfrentarla desde una perspectiva de la educación popular y bueno, y en parte las tareas de gestión de gobierno Ya. se pueden realizar también desde con esa perspectiva. Obviamente los espacios están más estructurados, tienen otras lógicas que por ahí complican, pero la perspectiva tiene que estar planteada siempre sabiendo que es necesario también que existan, esto que vos decías, ¿no? Del poder popular, que existan procesos y organizaciones que estén en construcción de ese poder popular, que en definitiva el poder tiene una otra cara de la moneda que es el saber, digamos, ¿no? No hay procesos de construcción de poder popular que no sean procesos de construcción de saberes populares también. En definitiva, esa dualidad entre poder y saber es parte fundamental del diálogo eh, que tienen los dispositivos Claro. pedagógicos y didácticos en la educación popular. Claro que sí, y enhorabuena, Camilo, porque esta experiencia tuya también de seguro nos va a servir como para replantear estrategias para esa co-creación de ese poder popular que nos planteamos desde la educación popular, pero también desde espacios de la educación formal, como, bueno, estamos atrapados José Carlos y yo, ¿no? Ni tan atrapados, ¿eh? Ahí tratamos de liberarnos o de llevar, como estás haciendo tú, Camilo, a esos espacios, vaya, esta dinámica, ¿vale? Aquí está Sharon porque sin poema no se puede cerrar este programa. Y voy a cerrar el programa con un poema que no es el que más me gusta, pero me pasó algo tan hermoso en estos días con una mujer en una comunidad
ella agarró mi poema y le cambió. O sea, se llama Me Duele, nació en Honduras hace no sé cuántos años, como 10 años, y ella me dice, profesora, con su permiso, yo estoy en un momento tan difícil de mi vida que yo le cambié todo donde usted decía Me duele. Ella le cambió y me lo mandó. Yo he llorado de la emoción de que ella había hecho su propio poema de acuerdo a su Eso se realidad. llama co-creación, querida. Por supuesto, eso se llama cuando pones el cuerpo en la apuesta política. Eso es renunciar al ego y saber que es una construcción colectiva. Otro poeta le hubiera dado algo, ¿no? A mí me pareció tan hermoso y no es, repito, no es el poema que más me gusta, pero me gustó tantísimo lo que ella hizo que lo voy a leer. Se llama Me duele. Me duele el corazón que me habita. Me duele cuando el niño de hambre vomita. Me duele la violación de la niña en la calle. Me duele el robo de la inocencia. Me duele el abandono del hogar. Tanto me duele. Me duele la mujer que tras los golpes no grita. Me duelen los femicidios como a sus familias. Me duele la violación del cuerpo que es territorio. El derecho truncado de no poderse ganar el pan. Me duele la herida por el látigo del machismo. ¿Cuánto me duele? Me duele la indiferencia del que se llamó amor, el orgullo de una mirada, la amistad traicionada. Me duele la mentira que desfigura los rostros, la traición de la que creí hermana. Es lo que más me duele. Me duelen los ríos represados al antojo, los bosques que mutilas, maldita minería. Me duelen las ciudades abarrotadas de basura, las familias sin tierra ni esperanza. Me duele la negación que tienen de respirar en paz. Todo eso me duele. Y lo dejo desde el dolor porque fue un poema que nace en la montaña de la Flor, como a 9 horas arriba de Lloro, en Honduras. Y esa posibilidad que tenemos a veces de ir a espacios que nos esperan, que no buscamos, que nos esperan y que nos convocan a nuevas reflexiones. Es un poema donde vi, solamente me senté a observar y era una herida, un poquito de Abya Yala y Sí, está para ustedes. de nuestras realidades. Vale, nos vamos con esta lindo programa. Gracias, gracias a todos. Gracias, Camilo, por estar. Gracias, José Carlos. Gracias, Sharon, porque justamente estos espacios que tenemos que construir y co-crear en movimiento permanentemente es nuestra tarea en este proceso de construcción de poder popular. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Chao, chao. Abrazo. Adiós. Bye. Abrazo, abrazo. Gracias.